Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, en este video vamos a hablar de la campaña de la Selección Colombia en las eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026. Bueno, eliminatorias que finalizaron el día de ayer con la goleada 6-3 a Venezuela, un partidazo rotundo, o sea, impresionante. Dejamos afuera al país vecino. Bueno, en este video vamos a hablar de toda la campaña de la Selección Colombia en este proceso eliminatorio rumbo a Norteamérica 2026. Bueno, para decir verdad, fue una eliminatoria con una montaña rusa de emociones. Una montaña rusa de emociones fue esta eliminatoria para la Selección Colombia. Eliminatorias que sufrimos, que puteamos, mejor dicho, o sea, que festejamos. O sea, una completa locura, ¿eh? Bueno, en este video pues vamos a hablar de la campaña que hizo la Selección Colombia en estas eliminatorias. Bueno amigos, así que pónganse cómodos porque arranque el video. Bueno, vamos a hablar de este proceso eliminatorio que finalizó el día de ayer. Bueno, y con la Selección Colombia terminando tercero en la tabla de posiciones. Bueno, la Selección Colombia de Néstor Lorenzo. Bueno, Néstor Lorenzo que, mejor dicho, lo hemos querido, lo hemos amado, lo hemos odiado. Bueno, esta Selección Colombia que queremos y que a la vez odiamos. O sea, este es el amor más tóxico que tenemos. Bueno, vamos a repasar el proceso eliminatorio rumbo a Norteamérica 2026. Bueno, ya estamos a 9 meses de que inicie la Copa del Mundo 2026 y el profesor Néstor Lorenzo va a tener estos 9 meses para preparar la Copa del Mundo. Y bueno, y también para ir mirando jugadores en los cuales puede llevar a la Copa del Mundo. Bueno, ahora sí vamos a hablar del proceso eliminatorio. Bueno, proceso eliminatorio que inició en septiembre de 2023. Bueno, exactamente el 7 de septiembre de 2023 arrancó la eliminatoria para la Selección Colombia y para la mayoría de las selecciones. Bueno, el debut de la Selección Colombia sería contra la Selección de Venezuela en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Bueno, este fue un partido que se sufrió bastante. No entiendo cómo no hicimos más goles en ese partido. O sea, se sufrió bastante este partido. Y para pensar que Juan Guillermo Cuadrado jugó su último partido con la Selección Colombia y fue en este partido. Bueno, la Selección Colombia ganaría este partido 1-0 con gol de Rafael Santos Borré, un centro de John Arias. O sea, comenzando el segundo tiempo, sacan en la mitad, Jorge Carrascal toma el balón, le hace un cambio de frente a John Arias mete el centro y un cabezazo de Rafael Santos Borré, en el cual no pudo hacer nada Rafael Romo. Bueno, y de esta manera la Selección Colombia iniciaba las eliminatorias con pie derecho. Bueno, el siguiente partido sería contra la selección chilena en Santiago, en el Estadio Monumental de Colo Colo. Bueno, este sería un empate 0-0, un empate que fue pobre, la verdad. La selección colombiana no mostró buen nivel en ese partido. Me acuerdo la jugada en la que Sinisterra tenía para pegarle y en lugar de pegarle terminó dando fue un pase. Bueno, y también me acuerdo del gol que le anularon a Chile, el gol de Guillermo Maripán, que fue anulado por el VAR. Bueno, y las atajadas también de Camilo Vargas que fueron fundamentales en este partido. Bueno, un empate 0-0. El siguiente partido sería contra Uruguay. Digamos que este fue el primer partido en donde tiré más de un madrazo. O sea, bueno, contra Uruguay fue un empate 2-2 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. O sea, un partido que comenzamos ganando con un gol de James Rodríguez. Y comenzando el segundo tiempo lo empataría Uruguay con gol de Matías Olivera. Luego otra vez nos ponemos en ventaja con un gol de Mateus Uribe. Y minutos finales del partido, Camilo Vargas comete una falta. Bueno, ahí le echo la culpa a la defensa. Esa defensa ese día estuvo terrible. Camilo Vargas comete un penal. Ya tenía amarilla, lo expulsan. Y al cobro va Darwin Núñez, que no perdonó. Y recordemos que en ese momento había entrado Álvaro Montero. O sea, me acuerdo el gol que falló Lucho Díaz, el mano a mano con Santiago Mele. También me acuerdo el gol que John Arias se comió, que se la picó a Santiago Mele y pegó en el palo, en el travesaño. Bueno, el siguiente partido sería contra Ecuador. Bueno, este partido sería con Ecuador en Quito, en el estadio de Liga de Quito. Bueno, este partido quedaría 0-0. Pudimos haberlo ganado. Me acuerdo el gol que le anularon a Carlos Cuesta. Y todo porque Borré interfirió en la jugada. Maldito Borré. Bueno, y también me acuerdo el penalti que falló Lucho Díaz, que tapó el arquero Moisés Ramírez.
otro empate 0-0. Digamos que por este lado se quitaron los fantasmas de la eliminatoria rumbo a Qatar. Recordemos que aquella vez Uruguay nos goleó 3-0 en Barranquilla y Ecuador nos goleó 6-1. Bueno, después de este empate con Ecuador vendría el partido contra Brasil, mejor dicho. O sea, yo creo que este ha sido el partido que más se festejó en estas eliminatorias, el triunfo que más Colombia festejó en estas eliminatorias. Un partido que le ganamos 2-1 a Brasil en Barranquilla, con un doblete de Luis Díaz. Bueno, un partido que comenzó ganando Brasil 1-0 con gol de Gabriel Martinelli. Y en el segundo tiempo aparecieron dos cabezazos de Luis Díaz impresionante. Uno con centro de Cristian Borja y el otro con un centro de James Rodríguez. Y cómo olvidar la imagen del Mane Díaz desmayándose en la tribuna, impresionante. O sea, es que vuelvo y repito, o sea, este fue el triunfo que más festejamos los colombianos en estas eliminatorias. O sea, Lucho Díaz impresionante, o sea, y cómo acordarnos de la cabalgata que se pegó en el primer tiempo. Lástima que no terminó en gol esa jugada, pero bueno, Lucho Díaz se reivindicó con 2 goles ese día, impresionante. Bueno, luego sí, el siguiente partido sería contra Paraguay en Asunción. Y este partido lo ganaríamos 1-0 con gol de Rafael Santos Borré desde los 12 pasos. Bueno, un partido que se podía golear, pero no quisimos golear. O sea, nos conformamos con el 1-0. Pero igual fue un triunfo bastante fundamental para sumar los 3 puntos. Bueno, en esa doble fecha de noviembre de 2023 se sumaron los 6 de 6. Bueno, después de esto vendría la Copa América. Ya todos sabemos cómo nos fue en la Copa América. Y las eliminatorias se reanudarían en septiembre de 2024. Bueno, luego vendría el partido contra Perú en el Estadio Nacional de Lima. O sea, un partido que se jugó terrible. O sea, seamos sinceros, Perú ese día jugó bien. Mereció ganar el partido. De hecho, Perú comenzó ganando con un gol de Alexander Callens. Y lo empataría la selección Colombia con un gol de Luis Díaz. Un doble cabezazo en el área. O sea, tiro de esquina de James. No, creo que fue James, ¿no? Sí, tiro de esquina de James, cabezazo de Jon Durán en el primer palo. Y en el segundo palo cabeció Lucho Díaz para marcar el gol del empate. Bueno, luego el siguiente partido sería contra Argentina. Bueno, para muchos fue revancha, para otros no. Bueno, el tema es que ese día le ganamos 2-1 a Argentina con goles de Gerson Mosquera y de James Rodríguez de los 12 pasos. Y recordamos que previamente Argentina había empatado 1-1 con gol de Nicolás González. Bueno, todos nos acordamos aquel manotazo del Dibu Martínez al camarógrafo, a Johnny Jackson. Bueno, ahora sí vendría la primera derrota de la selección colombiana en estas eliminatorias. Sería contra Bolivia en el alto, en la altura, en los 4.000 metros de altura. O sea, yo aquí no voy a justificar la altura. O sea, Colombia podía ganar este partido. Pero todos nos acordamos los goles que John Córdoba se comió. O sea, me acuerdo del centro de Santiago Arias por la banda. Dios mío, Córdoba definió y le pegó en el palo. Y también otra en la que el arquero dejó el rebote y John Córdoba en el rebote se la regaló al arquero. Bueno, este partido lo ganó Bolivia 1-0 con gol de Miguel Terceros. Señores, el juvenil de la selección boliviana. Bueno, de esta manera finalizaba la primera vuelta de las eliminatorias. Y ahora vamos a hablar de la segunda. Bueno, luego vendría el partido contra Chile en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Bueno, todos nos acordamos que ese día la selección Colombia jugó con la camiseta blanca en conmemoración a los 100 años de la Federación Colombiana. Bueno, Colombia ganaría este partido 4-0 con goles de Davinson Sánchez, un gol sin querer queriendo. El segundo fue anotado por Luis Díaz. El tercer gol fue anotado por Jon Durán. Y el cuarto último gol fue anotado por Luis Sinisterra. O sea, un gran triunfo de la selección colombiana ante Chile ese día. Y bueno, y a partir de acá vendría una racha de partidos sin ganar. Una racha de 6 partidos si somos precisos. Comenzaría con la derrota 3-2 contra Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Ay, Dios mío, o sea, yo ese día tiré puteadas por aquí y por acá. La selección Colombia comenzó ganando el partido con gol de Juan Fernando Quintero, un golazo de tiro libre. Lo empató Uruguay en el segundo tiempo con un autogol de Davinson Sánchez. Bueno, luego Uruguay se pone en ventaja 2-1 con gol de Rodrigo Aguirre. Y en el minuto 90, Colombia empata el partido con gol de Carlos Gómez.
Y luego del gol de Carlos Gómez vendía el 3-2 de Uruguay con gol de Manuel Ugarte. O sea, empatamos en el último minuto y nos ganan en el último minuto. O sea, una vaina que no tiene sentido. Bueno, luego vendría el partido contra Ecuador en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Ay, Dios mío, o sea, y este partido, o sea, digamos que yo ese día básicamente me descontrolé. Bueno, Ecuador ganó este partido con gol de Ener Valencia. Ay, Dios mío, lo que yo más recuerdo de este partido fue el gol que John Córdoba, el gol que este señor se comió debajo del arco. Ay, Dios mío, un pase de James. Y este señor procedió a comérselo. Bueno, y hay que tomar en cuenta también que el arquero Hernán Galíndez de Ecuador fue la figura de ese partido. Y recordemos que Piero Hincapié fue expulsado y dejó a Ecuador con 10 hombres. O sea, de un partido desastroso de la selección Colombia. Pésimo ese partido. Bueno, con esto finalizaba el 2024 y ahora nos vamos al 2025. Bueno, el 2025 lo iniciamos visitando a Brasil en Brasilia, en el estadio Mané Garrincha, un estadio que nos trae buenos recuerdos. Pero en esta ocasión no lo fue. Bueno, este partido lo ganaría Brasil 2-1 con goles de Rafinha, el jugador del Barcelona, y con gol de Vinicius en el último minuto. Y bueno, y el gol de la selección colombiana lo anotó Luis Díaz con un pase de James Rodríguez. O sea, Colombia perdió ese partido en el último minuto. Dios mío, estábamos a punto de sacar un empate de oro. Pero no, nos clavaron el gol de la derrota. Otro partido que también me dio muchísima rabia fue este partido con Paraguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Un empate 2-2. Comenzamos ganando 2-0 con goles de Luis Díaz y de John Jader Durán. Y Paraguay lo empató con goles de Junior Alonso y de Julio Enciso. Cuando íbamos ganando 2-1 a Lorenzo se le ocurrió la grandiosa idea de echar al equipo para atrás a defender cuando faltaban 30 minutos. O sea, sacó a John Arias, que era el mejor jugador de ese partido, metió a Yerry Mina para defender con 5, saca a James y mete a Hamilton Campas. Bueno, el ingreso de Campas no me quejo, pero sí me quejé de la entrada de Yerry Mina para defender con 5. Y ahí automáticamente Paraguay nos clavó el gol del empate. O sea, a Lorenzo le sirvió el empate en bandeja de plata a la selección paraguaya. No, o sea, ese partido sí me dio muchísima rabia. O sea, y sobre todo porque íbamos ganando 2-0. 2-0 íbamos ganando. Ay, Dios mío, este partido también me sacó más de un madrazo. O sea, el empate 0-0 con Perú en el Estadio Metropolitano. O sea, no fuimos capaces de ganarle a la peor Perú de la historia. Y qué pena que lo diga a los hermanos peruanos. Pero es que esta Perú no le gana a nadie. Y ni siquiera fuimos capaces de ganarles. O sea, Colombia no pateó ni una sola vez al arco en ese partido. No, y lo que más se recuerda también es lo que pasó con John Durán, que se la pasó puteando a sus compañeros en lugar de jugar el partido. Y también se habla que en el entretiempo se peleó con Néstor Lorenzo. Bueno, el tema es que Colombia no fue capaz de ganarle a Perú este partido, no fue capaz de romper el 0. La verdad, qué rabia, qué piedra. Bueno, luego el siguiente partido sería con Argentina en el Estadio Monumental. Ay, Dios mío. O sea, este partido lo comenzamos ganando 1-0 con gol de Luis Díaz. Y lo empató Argentina en los últimos minutos con gol de Thiago Almada. Dios mío, o sea, me acuerdo que expulsaron a Enzo Fernández. Enzo Fernández dejó a Argentina con 10, pero aún así Argentina nos clavó el gol del empate. Y todo porque Johanner Lucumí se le dio por tirarse en el suelo. No. Bueno, y al final también nos acordamos del agarrón de Richard Ríos con Nicolás Otamendi. Nicolás Otamendi diciéndole a Richard Ríos que se quitara la vincha. Y Richard Ríos respondiéndole que estaba viejo y que no le da ni para correr. Bueno, fue un empate 1-1 con Argentina. Bueno, luego del empate contra Argentina esperamos 3 meses para el partido contra Bolivia en Barranquilla, en el Estadio Metropolitano. Y bueno, y goleamos 3-0 a Bolivia. Goleamos 3-0 a Bolivia con goles de James Rodríguez, de John Córdoba y de Juan Fernando Quintero. Señores, un triunfazo 3-0 que nos clasificó al Mundial de Norteamérica 2026. Un triunfo que necesitábamos sí o sí. Teníamos que ganarle a Bolivia y lo conseguimos. Bueno, un partido que comenzó con las atajadas del arquero Carlos Lampe. Carlos Lampe que comenzó tapando de todo. La selección Colombia que se estaba redando por momentos en el partido.
Pero afortunadamente fuimos efectivos y logramos golear al equipo boliviano. O sea, esto sería un desquite de la derrota ya en el Alto, en la altura del Alto. Aquí se goleó 3-0 a Bolivia. Y bueno, y el día de ayer goleamos 6-3 a Venezuela. O sea, qué partidazo, Dios mío, ¿ah? Bueno, este partido lo comenzó ganando Venezuela 1-0 con gol de Telasco Segovia, el jugador del Inter de Miami. Luego le empata la selección Colombia con un gol de Jerry Mina. Luego otra vez Venezuela se pone en ventaja con gol de Joseph Martínez. Kevin Mier, Dios mío, Kevin Mier que la soltó ahí y se la regaló a Joseph Martínez. Bueno, luego le empata la selección Colombia con un gol de Luis Javier Suárez. Bueno, aquí comenzaba aquí comenzaba el show de Luis Javier Suárez. Bueno, yo creo que a partir de acá fue donde empezamos a ganar el partido. O sea, se empata Luis Javier Suárez 2-2 y Venezuela se entera del gol de Bolivia contra Brasil. Bueno, luego en el segundo tiempo nos salimos a comer a Venezuela. Luis Javier Suárez anotó el 3-2, luego anota el 4-2, luego el 5-2. Luis Javier Suárez que marcó un póker de goles impresionante, un killer Luis Javier Suárez. Luego descontó Venezuela con otro error de Kevin Mier, que dejó el rebote ahí, y Salomón Rondón lo aprovechó. Y afortunadamente logramos marcar el sexto gol mediante John Córdoba. Un pase de Juan Fernando Quintero impresionante. O sea, Colombia comenzó este partido asustado, pero afortunadamente lo logramos llevar adelante. Bueno, de esta manera finalizamos las eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026 y ahora les voy a mostrar la tabla de posiciones. Bueno, así finalizó la tabla de posiciones de las eliminatorias. Bueno, primero Argentina con 38 puntos. O sea, básicamente Argentina clasificó caminando. Bueno, a raíz de algunos tropiezos que tuvo, pero básicamente Argentina clasificó caminando con 38 puntos. Segundo Ecuador con 29 puntos. O sea, Ecuador debería tener más puntos, pero como inició con menos 3 puntos la eliminatoria por el caso de Byron Castillo, Ecuador terminó con 29 puntos, pero igual Ecuador terminó en una buena posición. Tercera la selección Colombia con 28 puntos. Aquí vamos a entrar al grupo de los 28 puntos. O sea, la selección Colombia llegó a esta doble fecha siendo sexta y la terminamos en el puesto 3. Impresionante, una buena posición. Sin que nadie nos regale nada. La selección Colombia se clasifica tercera en la eliminatoria. Bueno, cuarta Uruguay con 28 puntos, pero como Colombia metió más goles que Uruguay, pues Uruguay quedó cuarta. La Uruguay de Marcelo Bielsa. Bueno, aquí tenemos Brasil que quedó quinta, la Brasil de Carlo Ancelotti. Brasil que tuvo sus altas y bajas en estas eliminatorias. Terminaría con 28 puntos. O sea, esta se puede decir que es la peor eliminatoria de Brasil en toda su historia. La anterior había sido la del proceso rumbo a Corea-Japón 2002, en la que había quedado tercera. Bueno, Brasil quinta con 28 puntos, sexta Paraguay con 28, o sea, impresionante lo que mejoró Paraguay con la llegada de Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro le devolvió la garra guaraní a Paraguay, impresionante. Bueno, séptima Bolivia con 20 puntos, clasificada al repechaje después de su triunfo contra Brasil. El técnico Oscar Villegas lleva a la selección boliviana al repechaje. Bueno, los primeros 6 clasifican directo al Mundial, el séptimo al repechaje. Y ahora vámonos con los eliminados. Bueno, octava Venezuela con 18 puntos eliminado. O sea, la verdad, tristeza total en Venezuela. Bueno, novena Perú con 12 puntos. Su peor eliminatoria, superando su proceso eliminatorio de Sudáfrica 2010, que había sido la peor hasta la fecha. Pero con esta eliminatoria, Perú terminó siendo su peor eliminatoria. Al igual que la selección chilena, que superó su peor campaña en el proceso rumbo a Corea-Japón 2002. Bueno, así terminó la tabla de posiciones de las eliminatorias. Pero ahora vamos a hablar de los goleadores que tuvo la selección Colombia en estas eliminatorias. Bueno, primero Luis Díaz con 7 goles. Impresionante Luis Díaz, siendo el goleador de la selección colombiana en estas eliminatorias. Y bueno, y podía haber superado a Lionel Messi, pero bueno, a Luis Díaz le hizo falta el gol en esta doble fecha, pero aportó con asistencia. Eso es lo importante. Bueno, en el segundo lugar Luis Javier Suárez, con 2 partidos apenas jugados en estas eliminatorias. Recordemos que había jugado los 45 minutos contra Perú. Bueno, Luis Javier Suárez que marcó 4 goles el día de ayer, impresionante.
un killer Luis Javier Suárez, impresionante, señores. Bueno, Luis Javier Suárez, 4 goles. Tercero, James Rodríguez con 3 goles. Bien por James, también aportando con asistencias. James fue el máximo asistidor de la selección Colombia en estas eliminatorias y también en general. Máximo asistidor superando jugadores de algunos de Argentina, otros de Paraguay. Bueno, y en el cuarto lugar pues están Rafael Santos Borré con 2 goles, John Jader Durán con 2 goles, Juan Fernando Quintero con 2 goles y John Córdoba con 2 goles. Y en el quinto lugar pues están Mateus Uribe con 1 gol, Gerson Mosquera con 1 gol, Davinson Sánchez con 1 gol, Luis Sinisterra con 1 gol, Carlos Gómez con 1 gol y Yerry Mina con 1 gol. Bueno, ahora les voy a nombrar a los jugadores que hicieron parte de este proceso, desde la primera fecha hasta la última. Bueno, por el lado de los arqueros hicieron parte David Ospina, Camilo Vargas, Kevin Mier, Álvaro Montero, José Luis Chunga y Davis Vázquez. En la defensa, André Felipe Román de Nacional, John Hanner Lucumí, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Álvaro Angulo, que jugó terrible contra Venezuela, hay que decirlo, Santiago Arias, que hizo un partidazo contra Bolivia, Johan Mojica, Gerson Mosquera, Deiber Machado, Cristian Borja, Willer Dita, Carlos Cuesta, Juan David Cabal, Frank Fabra, Juan David Mosquera. Y por el lado del mediocampo pues estaban Kevin Castaño, Richard Ríos, Jorge Carrascal, James Rodríguez, John Arias, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Juan Fernando Quintero, Rafael Carrascal del América, Gustavo Puerta, Yacer Asprilla, Mateus Uribe, Sebastián Gómez, Nelson de Osa, John Solís, Wilmar Barrios, que jugó por última vez en la selección Colombia contra Ecuador en Quito, y Juan Guillermo Cuadrado, que jugó su último partido con la selección Colombia contra Venezuela en la primera fecha. Bueno, y por el lado de los delanteros pues hicieron parte Luis Díaz, Marino Inestrosa, Hamilton Campas, Luis Javier Suárez, John Córdoba, Dairo Moreno. Hay goles para los nenes y goles para la nena. O sea, la convocatoria de Dairo Moreno la verdad es que le sirvió bastante a estos otros delanteros para que se pellizcaran. Bueno, aparte de Dairo Moreno pues estuvo Juan Camilo El Cucho Hernández, John Jader Durán. O sea, le voy a decirle algo a John Jader Durán, o sea, o cambia su actitud o no vuelve más a la selección. Rafael Santos Borré, Johan Carbonero, Carlos Andrés Gómez, Luis Sinisterra, Roger Martínez, que jugó contra Bolivia en el Alto, Mateo Casierra, no entiendo por qué no lo volvieron a convocar, y Leonardo Castro, de Millonarios. Leo Castro, el jugador de Millonarios, ¿ah? Bueno, esta ha sido la campaña de la Selección Colombia en estas eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026. Bueno, Néstor Lorenzo va a tener 9 meses para preparar a la Selección Colombia para el Mundial. Bueno, recordemos que en el mes de octubre vamos a jugar amistosos contra México y contra Canadá, precisamente con los anfitriones de la Copa del Mundo. Bueno, y unos amistosos en noviembre, se rumorea que uno de esos rivales podría ser Nigeria, el otro podría ser Nueva Zelanda. Vamos a ver qué confirman en el transcurso de las próximas semanas. Bueno amigos, la verdad, como se los dije al comienzo del video, esta eliminatoria fue una completa montaña rusa para la Selección Colombia, tanto de emociones como de rabia. Pero bueno, afortunadamente terminamos terceros en una muy buena posición para ir a la Copa del Mundo. Bueno, antes de irme les quiero recomendar como siempre que me sigan en Instagram con @JuanceTricolor, en Facebook como JuanceTricolor, que se suscriban a mi canal de YouTube, que le hundan el botón de la campanita para que estén al tanto de mis videos. Y listo amigos. Bueno, les habló Juancetricolor y nos vemos para la próxima. ¡Chao!